Un ranchero con dificultades compró en una subasta a una joven viuda colona embarazada y a su hija de 7 años. Lo que hizo a continuación conmocionó a toda la ciudad. Eli Jameson permanecía apartado, su sombra larga y doblada por el ángulo del sol, los brazos cruzados sobre el pecho y el ala del sombrero baja. No había planeado ir a la ciudad ese día. No había planeado nada durante años. Desde que la sequía se llevó al ganado, y su esposa lo siguió poco después, dejando atrás solo silencio y Biblias encuadernadas en cuero agrietadas. Pero la rueda de su carro se había doblado a 1 milla de distancia, por obra del destino. La vieja y miserable que era lo condujo a la plaza justo cuando el subastador alzaba su voz sobre la multitud, como un predicador que llama a los pecadores a avanzar. Y allí estaba ella, la muchacha. No podía tener más de 19 años, estaba delgada, como si la vida la hubiera dejado muerta antes de tiempo, pero había una rectitud en su espalda que desafiaba al mundo a no compadecerse de ella. Un vestido descolorido colgaba suelto sobre su vientre hinchado. Una mano presionó suavemente la curva como si no confiara en que se quedase allí. La otra mano sostenía los dedos de una niña que estaba a su lado, de no más de 7 años, silenciosa como un banco de iglesia, con los ojos abiertos y verdes y sin parpadear. Esta es una acción de un colono. El subastador llamó intentando forzar la alegría a la vergüenza. Mi marido falleció hace poco. Un poco situacional, pero está sana, tranquila, viene con el niño, educada. Sin deudas. Nadie se movió. Al principio no. Las mujeres con cofias miraban hacia otro lado, murmurando detrás de sus manos enguantadas. Los hombres se empujaban unos a otros, pero mantenían sus botas plantadas. Nadie quería la carga, la charla, los problemas. Una viuda con el bebé de otro hombre. Un niño ya caminando y mirando. Había formas más fáciles de obtener ayuda para una propiedad privada. La niña se estremeció cuando una moneda fue arrojada perezosamente al suelo. Mofa. No ofrecer. Eli no pensó. Sus botas se movieron hacia adelante antes de que pudiera entender por qué. El polvo se levanta en pequeñas bocanadas debajo de él. Los ojos de la viuda se alzaron, grises, azules, cargados de nubes, sobresaltados pero no esperanzados. Se detuvo al lado del andén y se quitó el sombrero. Me lo llevo, dijo. El subastador parpadeó. ¿Estás seguro de eso, Jameson? Eli asintió una vez, sacó un paquete de billetes doblado de su abrigo y se lo entregó. No es una fortuna. No lo suficientemente cerca para pesar la vergüenza que llevaban los delgados hombros de la mujer, pero era tranquilo, limpio y definitivo. ¿Nombre? El subastador le preguntó. Ella luego vaciló suavemente. ¿Tiene importancia? El hombre se encogió de hombros y se guardó los billetes en el bolsillo. Supongo que no. La niña miró entre ellos. Parecía más un cervatillo que una niña. Nerviosa, fina y oscura cabellera enredada en su espalda. Pero en ella no había miedo, solo observación. Estudió a Eli como lo hacen los animales salvajes, midiendo la amenaza y la seguridad con una sola mirada. Eli se giró. Vamos. La mujer no le dio las gracias, no sonrió, simplemente bajó de la plataforma y lo siguió. Una mano sobre su vientre, la otra abrazando fuertemente a su hija. Pasaron por la ciudad como fantasmas, presentes pero intactos. Una mujer cerró su sombrilla de golpe con un clic de juicio. Un empleado de una tienda giró un cartel para cerrar, aunque todavía no era mediodía. Incluso el sheriff, apoyado en la puerta de su oficina, miró fijamente a Eli mientras pasaban. «Tienes reputación de ser solitario, Jameson», gritó. «No le añadas tonterías». Eli no dijo nada. La tontería no le molestaba, ni tampoco la soledad. A las afueras de la ciudad, su caballo estaba ensillado y atado a un poste de enganche torcido. Él levantó a la niña sobre la silla sin preguntarle, y ella no se inmutó. Ella simplemente se aferró al pomo y miró hacia la ciudad con una mirada demasiado vieja para su tamaño. La mujer subió detrás de ella, moviéndose lentamente, con una mano apoyada en el cuerno de la silla de montar y la otra presionada nuevamente contra su vientre. Eli caminaba junto a ellos, con la lluvia en la mano y las botas levantando polvo mientras el cielo se oscurecía detrás de ellos.
Las nubes de tormenta se acumulan en el horizonte, avanzando como un juicio, pero el viento se detiene por ahora. Cabalgaron en silencio. Un silencio se extendió por toda la pradera, interrumpido únicamente por el rítmico crujido del cuero de la silla de montar y el ocasional canto de un cuervo distante. El tiempo se prolongó lenta y prolongadamente, como una respiración contenida demasiado tiempo en el pecho. Cuando llegaron a su rancho, una casa sencilla con techo inclinado y un granero que necesitaba reparaciones, la luz se había suavizado. Las sombras caían como mantas sobre el suelo. Él ayudó a la niña a bajar y la mujer, sin decir nada, se quedó parada frente a la casa por un largo momento. Lo miró como si fuera un examen para el cual no había estudiado. Ella no lloró. Ella no habló, pero su mano bajó lentamente de su vientre. Y por primera vez, parecía sentirse más liviana. «Dormiré en el granero», dijo Eli en voz baja, casi disculpándose. «Te quedas con la casa». Ella negó con la cabeza. «Tomaremos la palabra. Te quedarás con la cama», dijo y se giró hacia el granero. La voz de la muchacha, suave y sorprendente, lo siguió como una cuerda. «¿Hay caballos?» «Uno», respondió haciendo una pausa. «Una buena». «¿Le gustan los niños?» Eli miró hacia atrás. Él todavía está decidiendo. Esa noche, por fin llegó la tormenta. La lluvia resuena firme contra un techo de hojalata, una canción de cuna con dientes. Dentro de la casa, la mujer yacía acurrucada en un lado de la cama. La niña se acurrucó en el hueco de sus rodillas. En el granero, Eli yacía sobre el heno que olía a verano ya pasado, mirando las vigas mientras el viento susurraba historias que no quería recordar. No se han intercambiado nombres. No hicimos promesas, pero algo había cambiado. No es suficiente para llamarlo esperanza, pero sí para llamarlo el comienzo de algo diferente. Y en algún lugar en la oscuridad, ese pequeño automóvil colocado dentro de él y que hacía tiempo que se había enfriado, se movió. Como un carbón bajo las cenizas, que todavía no se enciende, pero ya no está muerto. La lluvia caía en largas cintas plateadas toda la noche. Cruzaron el umbral de la cabaña de Eli, lavando la tierra con silenciosa insistencia. El porche crujió bajo sus pasos y el agua trazó líneas perezosas por los cristales de la ventana como dedos que buscaban calor. Dentro del saco del corazón, el frío polvo yacía depositado en los estantes, sin que nadie lo tocara durante meses. La primera en entrar fue la mujer, con las faldas húmedas en el dobladillo y los hombros rígidos. Ella no preguntó de quién era la casa. Ella pareció entender. La niña lo siguió, dejando un rastro de olor a lluvia y tierra. Sus pequeñas botas dejaban tímidas huellas en el suelo de madera. Eli se quedó de pie justo dentro de la puerta por un largo momento, con agua goteando del ala de su sombrero. Luego colgó su abrigo en el clavo junto a la puerta, encendió la linterna y dejó que su cálido resplandor alejara las sombras. La llama parpadeó y vislumbró algo gentil en el rostro de la niña. Algo cansado pero intacto en su madre. «La cama está allá atrás», dijo, señalando con la cabeza hacia la habitación de la derecha. «Sábanas limpias». La mujer asintió una vez. Sus ojos decían, «Gracias», pero su boca no se arriesgó. La observó mientras conducía al niño hacia la habitación. Sus pasos eran suaves, como si temieran perturbar algo sagrado. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Eli comenzó a encender la estufa. Fue necesario persuadirlo. 2 astillas y un milagro mágico, pero al final llegó la llama. Hervía café por costumbre, aunque era casi medianoche, y se quedó junto a la ventana, bebiéndolo a sorbos, mirando la lluvia acumularse en el patio como una pena olvidada. El silencio no estaba vacío. Fue un tipo completo. El tipo que contiene el aliento y la historia. El tipo que zumbaba. Los días que siguieron transcurrieron lentos y silenciosos. Ella nunca dio su nombre y él nunca preguntó. Era como si nombrar las cosas pudiera romper el frágil equilibrio entre ellas, como hablar demasiado alto en un bosque donde duermen los ciervos. Se movía por la casa como si alquilara el aire y no lo tomara. La niña Mai, como había oído una mañana, estaba aún más tranquila. Ella exploró con los ojos, no con las manos. Observó el mundo como si esperara que se moviera bajo sus pies.
Elí se levantó antes del amanecer, trabajó la tierra, arregló lo que hacía tiempo que estaba roto. Vallas, herramientas, bisagras. Antes no había tenido razón. Ahora, con 2 nuevos corazones latiendo bajo su techo, se encontró buscando reparaciones que una vez dejó sin hacer. Ella cocinó. Poco. No había mucho que hacer, pero se las arregló. Pan de maíz, guiso, una vez un pastel de manzanas arrugadas que encontró en la despensa trasera. Ella no dejaba ningún desorden. Lavaba todos los platos y doblaba sus camisas más fuerte que él nunca. Hablaban rara vez, pero en el silencio algo se suavizó. May lo siguió hasta el granero una mañana. No pregunté, simplemente apareció en la puerta, con los dedos alrededor del marco. Él la miró, asintió una vez y siguió rozando al alcalde. Ella lo imitó, cogió un pincel y copió el movimiento. El alcalde no se inmutó. Los caballos conocieron el dolor y conocieron la gentileza. La niña era ambas cosas. Más tarde ese día, su madre estaba de pie frente a la estufa, con una mano apoyada en la parte baja de su espalda. Eli entró con barro en las botas, y ella se giró levemente y le ofreció un cuenco sin hablar. Sus miradas se cruzaron solo por un instante. No era calor, todavía no, pero ya no era cansancio. El remolque, por supuesto, no se quedó en silencio. Al final de la semana, la señora Tou llegó en su cochecito con una cesta de pan duro y juicios. Ella no cruzó el umbral. Solo gritó, su voz brillante y aguda como una campana de iglesia. Señor Jameson, espero que tenga cuidado. Un hombre en tu posición. Esta caridad puede ser malinterpretada. Eli sostuvo su mirada en el porche, con los brazos cruzados. Un techo en una comida no es caridad. Aún así, esa chica no es tu responsabilidad. La gente está haciendo preguntas. Entonces déjalo. La señora Talbot resopló, dejó caer la cesta con una sonrisa forzada y giró el cochecito hacia la ciudad. La mujer observaba desde la ventana y no decía nada. Esa noche, ella remendó su camisa de trabajo. Eli lo encontró doblado en el borde de la mesa. Las lágrimas se cosieron tan limpiamente que parecían nuevas otra vez. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de ponérselo. Más tarde, cuando cayó el crepúsculo y la casa se sumió en ese cálido silencio entre la cena y el sueño, la encontró afuera colgando la ropa, aunque el suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la mañana. Su vientre se tensaba bajo el vestido y ella se movía lentamente. Demasiado lento. Deberías estar descansando. Ella no lo miró. Ya he descansado lo suficiente. Entonces te cansarás tú mismo. Ella se giró y finalmente lo miró a los ojos. Lo que queda de mí no es asunto tuyo para que te preocupes por ello. Eli asintió. No me preocupa. Ella lo miró un momento más, luego colgó la última sábana y entró. Esa noche, May se rió por primera vez. Llegó como un relámpago en un cielo en calma, sorprendente y agudo. Encontró una gallina callejera que había entrado al patio y la perseguía descalza, riéndose sin aliento mientras la gallina corría y la esquivaba. Eli se quedó parado en el porche, observando. La mujer salió a su lado, con los brazos cruzados para protegerse del frío. No se ríe desde hace meses, murmuró apenas por encima del viento. Eli asintió. Es un buen sonido. La mujer inclinó ligeramente la cabeza y lo estudió. Siempre estás bastante tranquilo. Ella asintió una vez. Bien. Eso fue todo. Pero algo en el aire cambió después de eso. May comenzó a hablar lentamente. Hizo preguntas y le trajo a Eli flores silvestres que había recogido junto al arroyo. No sabía cómo responder la mitad de lo que ella le preguntó, pero escuchó. Eso parecía ser suficiente. Una noche, la mujer puso una mano sobre la mesa de la cocina. Los dedos tiemblan ligeramente. Podemos irnos pronto. Una vez que haya trabajado lo suficiente para recuperar lo gastado. Eli no levantó la mirada. No estaba solo, su mandíbula se tensó. Aún. No quiero quedarme donde no soy bienvenido. Finalmente él la miró a los ojos. No eres desagradable, ella lo estudió como si no lo creyera. Luego suavemente. ¿Por qué lo hiciste ese día? Eli miró más allá de la ventana donde May estaba agachada junto al fuego,
tarareando para sí misma mientras dibujaba caballos en el hollín con la punta de su dedo. Parecía lo único decente que quedaba por hacer. Ella tragó saliva y se dio la vuelta. Afuera, el viento había cambiado. No hace calor todavía, pero ya no hace frío. La cabina todavía estaba llena de silencio, pero ahora también zumbaba con algo más. No es tristeza, no del todo. Algo más tranquilo, esperando. Y en ese silencio, algo empezó a crecer. Pequeño, desapercibido, como el primer brote verde bajo la nieve. No es amor, todavía no, sino el espacio donde el amor podría vivir si se le diera tiempo. Justo antes de acostarse, Ellie encontró el dibujo de la niña cerca del hogar. Era un caballo, sí, pero a su lado había una figura con un sombrero torcido y ojos amables. Había garabateado debajo una palabra con letras suaves y torcidas. Seguro, Ellie dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo y, por primera vez en años, durmió tranquilo. El fuego se produjo de repente, en la noche, no desde el cielo, sino desde la cresta. Luz naranja lamiendo el horizonte como la lengua de él. Ellie lo vio por primera vez desde el desván de un granero, donde había estado engrasando una bisagra oxidada en la oscuridad, más por costumbre que por necesidad. Al principio pensó que era un rayo hasta que el resplandor siguió pulsando. Demasiado estable, demasiado bajo, demasiado hambriento. Bajó rápidamente, con las botas clavadas en los peldaños de la escalera, y atravesó las puertas del granero. Las ventanas de la cabaña parpadeaban con un resplandor reflejado. Él ya estaba agarrando una silla de montar antes de que la puerta principal se abriera y ella saliera. Cabello suelto. Una mano apoyada sobre su vientre. ¿Qué es? Ella preguntó. Incendio en el granero. Parece el lugar de Johnson. ¿Necesitas? Él ya estaba montando. Quédate dentro. Mantén a la chica cerca. Ella no discutió, simplemente asintió y desapareció entre las sombras de la casa. El alcalde corrió durante toda la noche, golpeando con la manguera la tierra que de repente parecía demasiado seca, demasiado propensa a ser atrapada. El humo colgaba bajo, denso y preciso, y Ellie se ató un pañuelo sobre la boca mientras cabalgaba hacia la cresta. La mitad de la ciudad se había reunido, los cubos se movían en cadenas de pánico y los gritos cortaban el aire. El granero de Johnson ya estaba medio destruido. La madera se incendiaba y el aire era caliente como una forja. Ellie se unió a la fila sin decir palabra. Agua. Hollín, más agua. No se detuvo hasta que las últimas brasas silbaron y murieron, hasta que astomó el lugar de la estructura. Era casi el amanecer cuando hizo girar a su yegua hacia casa, con el rostro surcado de negro y la camisa pegada a la espalda. La cabaña estaba oscura cuando él regresó, pero ella estaba despierta, sentada junto a la chimenea de carbón, envuelta en una colcha y con los ojos pesados por la espera. Ella se levantó cuando él entró, no dijo nada, solo trajo una palangana y un paño. Estaba demasiado cansado para discutir. Ella se arrodilló a su lado y en silencio le limpió el hollín de la cara. Sus manos eran firmes, sus movimientos cuidadosos, reverentes. Sus dedos rozaron su mandíbula y se detuvieron, no con afecto, sino en silencioso agradecimiento. Algo tácito pasó entre ellos, denso como el humo. ¿Lo salvaron?, preguntó finalmente. No, pasó un instante. Nadie resultó herido. Nadie más que el caballo. Apretó la tela con más fuerza contra la piel, con los ojos apretados. Una vez tuvimos un incendio en el granero, dijo después de un rato. Antes de morir. Todo empezó con una linterna que fue arrojada al suelo durante una discusión. Él la miró. Ella no se inmutó. Le dije que era demasiado tarde para discutir. Ella continuó. Vos. Entonces estaba borracho. El granero se construyó en minutos. Perdimos nuestra mula. Después me culpó por no gritar más fuerte. Ellie le preguntó quién era. No lo necesitaba. A veces me pregunto por qué el bebé sintió ese calor dentro de mí, susurró, mirando hacia su vientre. Si eso le cambia a él o a ella, dijo Ellie suavemente. Ella soltó una pequeña risa hueca. O ella. Los siguientes días transcurrieron en un silencio gris. El incendio había sacudido la ciudad más de lo esperado.
Quizás porque no fue el primero de este año. O tal vez porque había llegado tan cerca de las casas de la gente. De cualquier manera, la gente comenzó a sentirse inquieta y desconfiada, y la sospecha tiene una forma de descubrir objetivos fáciles. Al final de la semana, la noticia ya circulaba por la calle principal como humo. Esa chica tiene mala suerte. Primero su marido, ahora este incendio. Recuerda mis palabras, donde quiera que ella vaya, la seguirán los problemas. Ellie escuchó en la tienda general, hablado detrás de los barriles de flores en susurros destinados a viajar. Él lo dejó pasar. Las palabras no se podían golpear, y los chismes siempre se quemaban más rápido que la leña cuando se los dejaba solos. Pero notó que sus hombros se tensaban cada vez que llegaba a la ciudad con Mai. Cómo se envolvió más fuerte el chal. Cómo sus ojos se posaron en los rostros de los extraños y no encontraron ninguna bienvenida. Ese domingo, el predicador dio un sermón sobre las consecuencias. A veces el Señor envía una tormenta para recordarnos lo que necesita limpieza. Su mirada nunca se dirigió directamente hacia ella, pero el objetivo era claro. Después de la iglesia, Mai tiró de la manga de Ellie. ¿Por qué la gente no le sonríe a mamá? Él no sabía cómo responder a eso. De regreso al rancho, la vida continuó. Es posible que haya comenzado a seguir a Ellie todos los días, haciéndole un sinfín de preguntas sobre caballos, el clima e incluso los postes de las cercas. Ella talló pequeños animales a partir de trozos de madera y los dejó en la barandilla del porche como ofrendas. Una vez le dio un conejo con orejas torcidas. No es perfecto, dijo mirando hacia abajo. Lo dio vueltas en su mano callosa. Ninguno de ellos es auténtico. La mujer, cuyo nombre aún no conocía, aunque había empezado a pensar en ella como si fuera una figura fuerte, empezó a plantar hierbas en la parte de atrás. Remedios del viejo mundo, murmuró en voz baja. Sus pasos se hicieron más pesados a medida que un niño se acercaba al nacimiento, pero ella se negó a descansar mucho tiempo. Una tarde, mientras desgranaban frijoles juntos en el porche, ella preguntó, ¿por qué no nos has despedido? Ellie no levantó la mirada. ¿Por qué lo haría? Porque veo la forma en que el pueblo me mira. En ella fue como si hubieran metido algo repugnante. Él consideró eso. No estás aquí por ellos, dijo finalmente. Estás aquí para ti. Sus labios se separaron ligeramente, como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Ella se volvió hacia el cuenco. Pensé que dejaría de creer en la decencia, murmuró después de un rato. Pero sigues apareciendo con ello como si no fuera nada. No es nada, dijo Ellie. Está simplemente tranquilo. Esa noche, un trueno resonó a lo lejos, pero no cayó lluvia. Solo calentar. Los grillos se quedaron en silencio. Incluso el viento contuvo la respiración. Cerca de la medianoche, un grito rompió el laberinto de silencio. Ellie se levantó de la cama antes de que la segunda sílaba saliera de su boca. Cruzando el patio de la cabaña, rifle en mano. La muchacha estaba parada en la puerta, con el rostro pálido, señalando hacia el granero. Había un hombre, susurró. Por los caballos. La mujer salió detrás de ella, con los ojos muy abiertos y el vientre tenso bajo su camisón. ¿Qué clase de hombre? No lo sé, grande. Él me vio y corrió. Ellie barrió el granero y no encontró nada más que un pestillo roto en el puesto más alejado y un cigarrillo aún humeante en la tierra. Se quedó despierto el resto de la noche, apostado en el porche con su rifle sobre su regazo. Por la mañana, Mai no se separaba de su madre. Esa noche, el sheriff escribió y preguntó si Ellie había visto algo. Rumores de un vagabundo, un hombre que pregunta por una viuda joven, el tipo de hombre que no acepta un no por respuesta. Ellie le dio las gracias, cerró la puerta y echó doble cerrojo. La mujer estaba parada cerca, con los brazos alrededor de su cintura. «¿Sé quién es?», dijo ella. Él esperó. «El hermano de mi marido, Jacob, dijo que si Tom alguna vez moría, yo sería su dueño y podría reclamarlo». Lo dije con una sonrisa como si fuera gracioso. Los dedos de Ellie se apretaron alrededor del borde de la mesa. «¿Él sabe dónde estás?». «Tal vez. No sé. Él es inteligente y paciente».
Entonces estaremos listos. Ella lo miró, cansada y valiente. No deberías tener que protegernos. No lo hago porque tenga que hacerlo. Su boca temblaba, pero no lloró. Más tarde, mientras el polvo se extendía por la tierra y la linterna ardía lentamente, Ellie la vio observándolo con una expresión cruda en sus ojos, como gratitud envuelta en culpa. Nos has dado más de lo que la mayoría jamás nos daría, dijo en voz baja. No te he dado nada, respondió. Simplemente hice espacio. A veces el espacio lo es todo. Mai se quedó dormida junto al fuego esa noche, envuelta en una manta gastada. Ellie la llevó a la pequeña cama en la otra habitación, con cuidado de no despertarla. Cuando se dio la vuelta, la mujer estaba parada en la puerta observando. ¿Quieres saber mi nombre?, ella preguntó. Ellie asintió. Florencia. Lo repitió una vez. Déjalo reposar sobre su lengua. Florence, repitió, y algo en su rostro cambió como si una puerta se abriera sigilosamente. Dio un paso adelante. No cerca, sino más cerca. Me recuerdas al hombre en el que esperaba que se convirtiera mi marido, susurró. Ellie no dijo nada. Se quedaron allí. Dos personas curtidas por el mismo viento, unidas por la tranquilidad y las dificultades, por los finos hilos de la decencia y la decisión. Afuera, la noche envolvía la casa en silencio. Y aunque el fuego se había acercado demasiado y el peligro acechaba más allá de lo conocido, por ahora la cabaña vibraba con algo más fuerte que el miedo, la promesa de quedarse, el dolor de Cassie. El domingo llegó con un sol intenso y un cielo quebradizo, de esos que hacen que cada sombra parezca más larga de lo que es. Ellie cepilló al alcalde temprano, ensilló la carreta con manos silenciosas. Floren estaba de pie en la puerta de la cabaña con una cinta vieja, metida en su falda, atada torcidamente en el pelo de la chica. Llevaba el chal azul que Ellie le había dejado en el cabecero de la cama, y aunque era escaso, los bordes suavizaban sus hombros y la hacían parecer menos como una mujer luchando contra el mundo y más como una lista para enfrentarlo. No tienes que venir, dijo, ajustando la lluvia. Florence levantó la barbilla. Sí. Cabalgaron en silencio. El camino se adentraba en la orilla de un arroyo seco, con tallos quebradizos y postes de cerca cansados. El pueblo apareció a la vista como una herida a medio cicatrizar. Fachadas de madera, polvo en las esquinas, el campanario de la iglesia intentando mantenerse erguido contra el viento. Mai se sentó entre ellos, con las manos en el regazo y la mirada fija en los árboles que pasaban. No se inquietó ni habló. Simplemente observaba como lo hacen los niños cuando saben que algo está a punto de cambiar. Las ruedas de la carreta crujieron al detenerse junto a la iglesia. La gente ya había empezado a reunirse, con los sombreros ondeando, las botas pisoteando el polvo de sus suelas. La campana aún no había sonado, pero el veredicto ya había comenzado a susurrar. Una a una, las cabezas se giraron. Primero los hombres, inclinando sus sombreros hacia abajo, no por cortesía, sino por incomodidad, luego las mujeres agarrando ligeramente sus Biblias. Con más fuerza, los ojos entrecerrándose bajo las cejas como cortinas corridas. Floren bajó sin esperar la ayuda de Ellie. Mai la siguió, agarrada a la mano de su madre como un lazo de coraje. Subieron las escaleras juntas, con pasos pausados, sin vergüenza. Y aunque nadie se hizo a un lado, la puerta permaneció abierta. Dentro, los bancos estaban desgastados, el aire quieto. Himnel se alineó como soldados esperando órdenes. Encontraron un asiento cerca del fondo, y aunque nadie dijo nada en voz alta, un pequeño espacio se abrió a su alrededor, como si la gente temiera contagiarse de una tristeza innombrable. El sermón transcurrió en una neblina de escrituras y sudor. El predicador Wayase habló sobre el pecado, sobre la purificación en el camino de regreso al redil. Sus ojos pasaron rozando a Florence más de una vez, sin posarse nunca, pero siempre rozándolos como una advertencia. Después de la M final, la multitud se desbordó hacia la plaza como un río. Fue entonces cuando empezó en serio. Es audaz al presentarse aquí. Pobre niña arrastrada de esa manera. Jameson siempre ha sido extraño. Esto lo confirma. Ellie lo oyó todo. Ni se inmutó.
Se ajustó el sombrero y caminó junto a ellos mientras regresaban a la carreta. Cerca de la tienda, la señora Talbot los alcanzó, con los labios finos como hilo de coser. Señor Jameson, me pregunto si podría hablar conmigo un momento en privado. No se detuvo. Si tiene algo que decir, puede decirlo sin rodeos. La señora Talvik miró a Florence y se inclinó. Es un hombre respetable. Nadie le reprocha su amabilidad, pero la gente habla. Traerla. Parece otra cosa. Ellie se giró lentamente para mirarla. Déjalos hablar. No es tu esposa. Ni siquiera es de tu familia. Está bajo mi techo. Basta. La señora Talbot se sonrojó, sorprendida. Arruinarás tu reputación. Ellie miró a May, que ahora se aferraba a su manga. Tenía los ojos muy abiertos. Se arrodilló a su altura. ¿Tienes hambre, May? Ella asintió. Vámonos a casa. Subieron a la carreta. Mientras Ellie tomaba la res. Florence le tocó el brazo suavemente. No tenías que defenderme. Sí, lo hice. De vuelta en el rancho, el silencio regresó, pero no del pesado. Este era más suave, envuelto en calor y humo de leña. May corrió hacia el granero para ver cómo estaba la gallina que había estado cuidando. Y Florence se quedó un buen rato en el porche antes de hablar. No he ido a la iglesia desde que murió Tom, dijo. Pensé que Dios ya había tomado una decisión sobre mí. Ellie se apoyó en el poste. Quizás Dios es más silencioso que la gente. Tal vez escuche más. Sonrió apenas. Entonces escuchó mucho hoy. Esa semana, Ellie fue solo al pueblo a comprar provisiones. Notó cómo el dependiente vaciló antes de embolsar la flor. Como el herrero asintió, pero no dijo nada. Incluso los chicos del porche del bar se acercaron a Mídame para mirarlo fijamente. Ellie lo dejó pasar. Compró botas nuevas para May, de cuero suave, pequeñas y resistentes. Compró un peine para Florence y una pastilla de jabón de lavanda que sabía que no le pediría, pero que podría usar. También compró clavos extra, porque arreglar cosas, al parecer, se estaba convirtiendo en una costumbre. Cuando regresó, Florence lo encontró en el patio, con los brazos espolvoreados con harina. Tomó las bolsas sin decir palabra, pero se quedó cerca de la carreta, con la mirada pensativa. Solía pensar que sobrevivir era suficiente, dijo en voz baja. Solo aguantar el día. Pero últimamente, me he estado preguntando si hay algo más. Sí lo hay, dijo Ellie. Levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque la casa ya no se siente vacía. Sus ojos brillaron entonces, pero se dio la vuelta antes de que las lágrimas la traicionaran. Más tarde esa noche, May leyó en voz alta un libro que Ellie había traído, una historia sobre caballos y valles escondidos. Su voz se elevaba y descendía como el agua de un arroyo. Florence estaba a la mesa, remendando una de las camisas viejas de Ellie, su aguja enhebrando ritmo en el silencio. Al caer la noche, llamaron a la puerta. Ellie la abrió y encontró al predicador Wallace en el porche con la mano en la mano. Buenas noches, dijo el predicador. Pensé en pasarme por aquí. Ellie se hizo a un lado, pero no lo invitó a pasar. El predicador se aclaró la garganta. A algunos les preocupan las apariencias. Yo no. Bueno, dijo el predicador con cuidado, no vengo a regañar, sino a ofrecer orientación. La viuda podría encontrar la paz a través del arrepentimiento formal. En público, una confesión puede ser purificadora. La mandíbula de Ellie se crispó. Ella no tiene nada que confesar, dijo. Ella no es una criminal. Ella es madre. Ella ha soportado más de lo que la mayoría soportará jamás. El predicador se movió. Aún así, ayudaría a que la gente se sintiera menos preocupada. Ellie no respondió, solo miró fijamente al predicador, claramente no bienvenido, se quitó el sombrero y se retiró. Cuando cerró la puerta, Florence estaba allí parada, con el rostro ilegible. «¿Lo oí?», dijo ella. «Lo supuse». Ella se acercó. «¿Le crees?» «No. ¿Pero me crees?» Ellie asintió. «Creo lo que veo». «¿Y qué ves?» La miró, realmente miró las líneas talladas por la preocupación, las manos encallecidas por el trabajo,
la vida aún floreciendo bajo sus costillas a pesar de todo. Veo una mujer todavía de pie. Esto cuenta más que cualquier otra cosa. Esa noche, cuando la luna salía y la pradera exhalaba su largo aliento, Ellie encontró una pequeña talla de madera dejada al lado de su cama, un caballo y 2 personas a su lado. Las cifras eran toscas pero familiares. Uno llevaba un sombrero torcido y el otro sostenía la mano de un niño. Lo giró en la palma de su mano y luego lo colocó con cuidado en el estante que había encima de su cama. Afuera, el viento se movía entre la hierba como un susurro de aprobación. Y dentro de la casa, por primera vez, los 3 durmieron bajo el mismo techo, no como extraños atados por la muerte o la necesidad, sino como algo aún sin nombre, aún en formación, pero firme como la luz de la mañana. El viento giró aquella mañana, de repente y con fuerza, levantando espirales de polvo y haciendo que los árboles se inclinaran. Los cuervos chillaban en lo alto, inquietos por algo que solo ellos parecían entender. La casa que una vez zumbaba con el ritmo tranquilo de 3 personas aprendiendo a vivir juntas, ahora se sentía frágil, como si también contuviera la respiración. Ellie notó las huellas antes de ver al jinete. Huellas de cascos que no fueron hechas por su alcalde ni por la escolta del sheriff. Demasiado fresco, demasiado profundo. Lo siguió en silencio, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. Bajaron por el sendero de la cresta a través del lecho del arroyo y desaparecieron detrás de un grupo de álamos. No le gustó. En la cabaña, Floren estaba de pie en el porche, frotándose la espalda baja, con el vientre más pesado ahora y el rostro demacrado pero firme. May estaba en el patio, colocando pequeñas piedras en círculos y susurrando nombres a cada una. «Hay un jinete afuera», dijo Ellie. Florencia se giró lentamente. «Descríbelo». «No lo he visto, pero su caballo lleva peso». Ella se quedó quieta. Sus manos cayeron a los costados. «Creo que es Jacob». Ellie no preguntó cómo lo sabía. Su voz había cambiado, se había vuelto plana, hueca, como había sido cuando llegó por primera vez. Polvo resbaladizo y sin palabras. Solía decir que todo lo que Tom poseía eventualmente caería en sus manos. Dijo que tomaría lo que se debía. Incluso yo. Ellie se acercó más. Él no tomará nada, no lo conoces. No, pero te conozco. Ese intercambio silencioso, simple y suave, se sintió más pesado que la mayoría de los gritos. Y el viento seguía soplando, seco e inquieto. Por la tarde apareció el jinete, una silueta contra el sol, lento pero seguro, bajando por el sendero como un hombre que ya fuera dueño de la tierra que cruzaba. No se bajó, simplemente se sentó en un caballo negro, cubierto de espuma, y miró la cabaña como si lo hubiera ofendido su existencia. «Jacob», dijo Floren suavemente, mientras sus dedos se cerraban alrededor de la barandilla del porche. «Él siempre se asegura de que lo veas venir». Ellie bajó del porche y caminó hacia la puerta. No llevaba su rifle, pero sus manos no estaban vacías. Se comportó como un hombre con un propósito, no como una amenaza, y eso de alguna manera era peor. Más tranquilo, el jinete se detuvo ante la valla y le sonrió. Jacob era más joven de lo que Ellie esperaba, pero sus ojos eran viejos en el sentido equivocado, mezquinos, vigilantes, resbaladizos, con la seguridad de un hombre al que le han dicho que sí demasiadas veces y nunca aprendió lo que significa ganar algo. Bueno, ahora él hablaba lentamente. «Debe ser tú el indicado». Ellie no respondió. Jacob se inclinó hacia adelante. «El nuevo Salvador de Florencia. Escuché que la compraste directamente. ¿Eso es cierto?» La mandíbula de Ellie se tensó, pero su voz se mantuvo firme. «No tienes ningún derecho aquí». Jacob se rió. «Una cosa corta y afilada. ¿Sabes lo que es ella, verdad? Roto en la propiedad. Ella no es tuya para que la tengas. Ella no es una propiedad en absoluto». Eso hizo que los ojos de Jacob se entrecerraran. «Tengo sangre bien su marido, mi hermano, él y yo teníamos un entendimiento. Ella va a donde dice la familia. Esa chica también. Los parientes son parientes». Ellie no se movió. «No eres familia, eres una sombra siguiendo el fuego». El rostro de Jacob cambió y su sonrisa se desvaneció un poco. «Hablas como un predicador. Tú también luchas como tal».
Eli no respondió. No lo necesitaba. Detrás de él, la puerta mosquitera crujió. Florence salió con los brazos cruzados y el rostro pálido pero firme. No tienes derecho a aparecer y establecer reglas, dijo, con la voz más fuerte que en días. ¿Crees que porque eras pariente de Tom eras nuestro dueño? Pero nunca lo hiciste. Jacob volvió a sonreír, cruel y paciente. ¿Aún llevas dentro a su hijo? Estoy embarazada de mi hijo. ¿De verdad crees que este hombre se quedará una vez que su vientre se parta y tú seas solo una chica con 2 bocas que alimentar? Eli dio un paso adelante. Sal de mi tierra. ¿Me vas a obligar? Jacob se bajó del caballo en un solo movimiento. Rápido y practicado. Era alto, delgado como un látigo, y sus manos se movían nerviosamente a los costados como si ansiaran que algo se rompiera. Pasó por la puerta y sus botas crujieron sobre la tierra seca. Podría llevármela ahora mismo, dijo suavemente. Llévate también a la niña. ¿Crees que la ley me lo impediría? ¿Crees que a este pueblo le importa? Me importa, dijo Eli. Ya es suficiente. Jacob fue el primero en lanzar el golpe. Un golpe rápido y fuerte destinado a provocar más que herir. Le dio en la mandíbula a Eli y su cabeza se sacudió hacia un lado. La sangre tocó su lengua. Él no se tambaleó. Simplemente me quedé allí parado. ¿Eso es todo lo que tienes? Eli preguntó en voz baja. Jacob frunció el ceño. Eli se movió. El golpe que lanzó fue deliberado, limpio, dirigido no a la mandíbula sino al centro del pecho. Jacob jadeó y se tambaleó hacia atrás. Se quedó sin aliento. Eli no le dio seguimiento. No lo necesitaba. Él simplemente se quedó parado como siempre, como una pared. El viento no podía moverse. Jacob se recuperó, con el rostro contorsionado. ¿Crees que quieres algo aquí? No, dijo Elías. Pero he conservado lo que importa. El silencio que siguió fue profundo. Más espeso que la rabia, más pesado que el orgullo. Florence ya ha bajado del porche, con los pies descalzos y el rostro tranquilo. Vete, Jacob, dijo ella. Vete y no vuelvas. No hay nada para ti aquí. ¿Crees que este hombre te amará? Espetó Jacob. Estás arruinada. Esa niña es una carga. Florence lo miró y, por primera vez, no sintió miedo, solo lástima. No es una carga. Es mi comienzo. Jacob la miró fijamente, luego a Eli, y luego, con una mueca de desprecio, se volvió hacia su caballo. Este pueblo es estúpido. Dejando que una y un tonto reescriban las reglas. Eli no se inmutó. El arroyo seco no te pertenece. Jacob montó, escupió al polvo y se alejó rodando sin mirar atrás. El viento murió con él. Más tarde, Mai se subió al regazo de Eli junto al fuego, con una manta sobre los hombros. Lo miró con serena seriedad. ¿Tenías miedo? Preguntó. No, ni un poco, sonrió. Quizás un poco. Florence se sentó frente a ellos, con las manos cruzadas sobre el vientre. El fuego la iluminó con una suave luz, haciéndola parecer a la vez mayor y más nueva, como si se hubiera desprendido del pasado y se hubiera levantado limpia. En su lugar, susurró. No pensé que nadie me apoyaría jamás. En realidad, no. No te defendí, dijo Eli con dulzura. Te apoyé. Parpadeó rápidamente y bajó la mirada. Esa noche, la casa no vibraba con silencio. Vibraba con algo más pleno, algo ganado, a través de astillas, a través del miedo, a través del desafío. No hubo declaración, ningún beso. Pero cuando Eli le puso una segunda taza de café a su lado por la mañana, y ella la tomó sin dudarlo, sintió que era más que suficiente. Afuera, el arroyo del porche bajo su peso. Seguridad, pertenencia. El peso de un nombre finalmente dicho en voz alta y creído. El viento había cambiado de nuevo, pero esta vez era cálido, como la primavera que se adelanta. En la quietud que siguió, Mai dibujó una imagen junto a la chimenea. Un hombre alto, una mujer con la luz del sol en el pelo, una niña pequeña entre ellos, tomados de la mano, y en la esquina inferior, con letras torcidas, escribió una sola palabra. Hogar. En algún lugar del mundo,
la gente seguiría hablando. Pero en esta tierra, bajo este techo, la única voz que importaba era la de quien había decidido quedarse. Y tal vez eso es todo lo que la vida necesita. No perfección, ni permiso, sino una mano tendida, un lugar creado y alguien que diga, te veo y no apartaré la mirada. Al final, no se trataba de lo que Eli hizo para escandalizar al pueblo. Se trataba de lo que hizo después. Cuando nadie lo veía, se quedó.